El capítulo sobre las tierras, su concentración y el ordenamiento territorial nos introduce en el tema de la distribución inequitativa de las tierras en manos de diversos agentes sociales. Este desbalance se da porque precisamente hay una cuestión de dinámicas de poder y porque las tierras son la base a partir de la cual se ordena colectivamente el territorio. Nos da también una serie de criterios: la distribución, la apropiación, la localización y accesibilidad, las calidades agronómicas y las dinámicas especulativas que van muy ligadas al tema de la renta. Es así como deben proponerse políticas de tierras que permitirían una implementación de las políticas territoriales y que pueden ayudar a regular o a disminuir el proceso de concentración de las tierras. Este proceso de concentración de tierras ha tenido un carácter lucrativo, por lo cual siempre las políticas se han dividido como en una dicotomía de la ciudad y el campo: las políticas del suelo vistas en las ciudades y las políticas de tierras vistas en el campo. Precisamente el usar los términos de esta manera hace que no se puedan abordar las dinámicas de las tierras de la manera que debería ser, ya que hay unos factores a nivel urbano que se han empezado a dar, que no solo es la urbanización excesiva, sino también la dispersión urbana. Es así como el modelo neoliberal y las ONGs que no cuestionan este modelo ven temas como el pluralismo jurídico y la informalidad como generadores de pobreza en el campo, lo que sigue sustentando la formalización de los derechos de la propiedad privada sobre el desarrollo local de las comunidades. Este paradigma tiene un enfoque donde la propiedad privada individual la relacionan con un aumento de la inversión y la intensificación de la producción. Ahí también entra a jugar el tema de la importancia económica, social y ambiental de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, que usualmente pues están amenazadas por la acumulación capitalista en el campo, lo que ha hecho es generar y permitir la privatización de espacios antiguamente públicos, por ejemplo las selvas, los bosques, los ríos, lo cual dificulta la organización del espacio social en el campo. Por eso es clave articular políticas de tierras que estén también relacionadas con las políticas de ordenamiento territorial. Sobre la titulación de la propiedad en el Perú, los efectos sociales y territoriales de Julio Calderón. Él empieza caracterizando como la idea que hay de regularización, que es un proceso público de intervención que tiene unas disposiciones políticas, jurídicas, administrativas en las zonas ocupadas. Esto genera una seguridad de tenencia. Entonces hace una comparación entre Perú y Brasil, diciendo que en Perú hay un problema de desvinculación, donde por ejemplo estas políticas no contemplan un mejoramiento urbanístico de los asentamientos que están intervenidos, mientras que en Brasil hay un enfoque de integración socioespacial que tiende a una sostenibilidad ambiental, un fortalecimiento de las comunidades y también tienen una perspectiva de género. Leyes que no se adecúan a las dinámicas de la población informal. Todo esto está relacionado con una cooperativa que se llama COFOPRI y en base a eso él expone la titulación en Perú. Estas políticas de tierras que se venden con un objetivo de integración social y económica en realidad son de utilidad pública. Entonces estas políticas de ordenamiento territorial no plantean una integración territorial. Hay un título que el autor denomina Pobres Urbanos, Propiedad y Mercado y habla de las ventajas del fortalecimiento a los derechos de la propiedad, desde la seguridad de la tendencia, desde el acceso a créditos y desde el desarrollo de mercados inmobiliarios, o que resulta perjudicial para las oportunidades o el capital en las comunidades. Políticas que tienden a eso, al derecho a la economía, pero no a contemplar los ámbitos sociales y culturales. Frente al texto de Reforma Rural para la Paz de Alejandro Reyes, se enfoca en el acuerdo de paz y cómo desde un principio tenía una convicción de salida definitiva al conflicto armado, pues atribuido a las políticas pensadas en el gobierno de Santos, y pues la urgencia que hay por superar el conflicto armado para tramitar el conflicto social. El autor habla sobre la década de los 70 y cómo fue un intento de poder tener un acuerdo de paz, pero pues que se dio una guerra entre guerrillas acompañado también del rechazo de las élites regionales y una influencia donde todavía las guerrillas ocupaban las áreas primarias de colonización y que pues eso también generó una influencia sobre el movimiento campesino. Entonces, desde una perspectiva optimista, pues se quiere elaborar e impulsar una política pública para el campo, pues que es la proyección de la reforma rural, e impulsar un ordenamiento social de la propiedad y lograr el bienestar en las ciudades y el campo. Existen entonces 3 razones para buscar el ordenamiento de la propiedad agraria. La primera razón es la ambiental. Ya no podemos seguir en los tiempos de mitigación, sino hay que tomar acciones urgentes para acabar con los distintos problemas ambientales, como las emisiones de gas carbono, y también el aumento de la temperatura global, que va a incidir bastante en el uso de la tierra y la disponibilidad de las tierras. También existe la razón social muy relacionada con las tierras baldías y como a quién le pertenecen. El autor menciona que más o menos llevamos 120 años donde hay una asignación de baldíos llenas de trampas o de leyes que no funcionan o de una distribución de tierras totalmente inequitativa, donde los actores culpables pues es el Estado y los grandes propietarios de estos terrenos. Este conflicto estructural entonces demuestra que hay 40 millones de hectáreas distribuidas, por ejemplo, para la ganadería y menos de 5 millones de hectáreas que están para la agricultura.
Esto es bastante preocupante sin tener en cuenta los otros tipos de producciones que se hacen en los territorios y que son también con un impacto amplio, como el tema de la minería, que aunque ocupa muy poco terreno, pues de todos modos las consecuencias ya sabemos que son devastadoras y que pues implica un daño ambiental irreversible. El proyecto de ley de tierras y el desarrollo rural con enfoque territorial anteriormente se basaba en subsidios y apoyos focalizados, es decir, siempre ha tenido una idea asistencialista y por eso es de resaltar la reforma rural tratada en el acuerdo de paz y pues que ha habido un fracaso en el proyecto de las compras de tierras como pasó en el periodo de Uribe, donde prácticamente se dejaba como el mejor postor, pero igual terminó en un tema de endeudamiento donde la mayoría de los afectados son los campesinos. En formalización de tierras o garantía del derecho al territorio, Sergio Coronado Delgado hace énfasis en la cuestión legal sobre los derechos de la tierra. Entonces él explica que hay tres problemas fundamentales. Primero es el problema de los derechos de la propiedad privada, que pese a que han regulado el país en su contexto más liberalizado, tal vez no son la mejor manera de entender las relaciones entre las personas y el territorio. Entonces él te hace una pregunta y es, ¿son los derechos de la propiedad privada la mejor categoría jurídica para regular las relaciones de los seres humanos con su territorio? En función de esta pregunta empieza a plantearse los otros problemas. El siguiente problema, por ejemplo, es el de la universalización y aplicación de los derechos de la propiedad privada, y es tener la idea de que la propiedad sobre la tierra funciona de la misma forma y de forma privada y unívoca en todo el territorio, pese a que en Colombia pues hay rasgos de utilización y apropiación de la tierra de otros tipos y también de tenencia de la tierra que no necesariamente corresponden a la propiedad privada individual. Lo siguiente es el problema de los derechos reales, tiene que ver con los derechos materiales. Este problema tiene que ver con la configuración de una lógica de apropiación de los espacios que no articula cuestiones como la naturaleza y que desintegra entonces los usos y las relaciones de los elementos que hacen parte del territorio, porque ponen una sola dimensión la tierra, cuando la tierra pues también tiene múltiples dimensiones de interacción con el territorio. Entonces este problema de los derechos reales, él explica que uno puede ver dos fenómenos. El primero es que existen unos derechos precarios, o que en Colombia una serie de derechos son precarios que tienen que ver con los derechos de la tenencia y la ocupación, mientras que hay unos derechos perfectos que sí se respetan y que se aplican, que son los derechos sobre la propiedad. Entonces, los derechos que tienen que ver con la tenencia y la apropiación se comprenden en una categoría menor que los derechos de la propiedad, pues lo cual no debería ser así, porque no hay una verdadera razón para entender que la propiedad tenga soberanía sobre la tenencia. En el siguiente ensayo, que tiene que ver con las dinámicas del mercado de tierras, pues este es un ensayo un poco más de compilación de estudios de la FAO que tienen que ver con cómo se utiliza la tierra en América Latina. Y Sergio Coronado Delgado explica que uno de los mayores problemas es la afectación de la concentración y la extranjerización, que son dos cuestiones que han marcado la forma en que se utiliza la tierra en Latinoamérica. La concentración pues tiene que ver con monopolización de las tierras, es decir, una compra masiva por parte de individuos, y la extranjerización es el fenómeno por medio del cual mercados extranjeros se apropian de tierras en otros lugares que no son los propios. Hay una serie de fenómenos que ocurren en esta categoría que tienen que ver, por ejemplo, con los pools agroindustriales. En el siguiente ensayo, titula Zonas de Reserva Campesina, una propuesta viable del ordenamiento territorial del desarrollo rural, Matilde Alain estudia el desarrollo de la implementación de las zonas de reserva campesina en el país, pues a partir de la reforma agraria, y entonces hace énfasis en el ejemplo de la zona de reserva campesina del Valle de Cimitarra. Y pues lo primero que hace es explicar que esta forma de uso de la tierra también tiene que ver con una forma de apropiación y de tenencia, y pues no es individual sino colectiva. Estas zonas tienen que ser declaradas por las mismas asociaciones pues que se agrupan para poder utilizar la tierra, mientras que no pueden ser impuestas por el Estado. Lo importante de esto es que pues le brindan una autonomía a estas maneras de propiedad de la tierra que han sido demeritadas por la apropiación individual de la tierra, o por la apropiación latifundista de la tierra, o por la apropiación por empresas de la tierra. El último ensayo, que explica la cuestión sobre los Montes de María, es un ensayo más que todo de recuento histórico sobre las cuestiones que dieron lugar a la apropiación de los Montes de María por grandes empresas y latifundios. Y pues lo que explica Nelcy Viviana Rodríguez, quien es la autora del ensayo, es que pues los Montes de María han estado marcados por violencia, y la restitución de tierra se ha visto comprometida por la propiedad privada que declaran las empresas sobre grandes territorios que antes pertenecían a personas que fueron desplazadas, con fenómenos, por ejemplo, de lo que se llama el despojo legal de las tierras, que es cuando por medio de títulos empresas o grupos armados garantizan su posesión de las tierras frente a, por ejemplo, lo que ya habíamos comentado de los regímenes de tenencia
que no tienen que ver necesariamente con la titulación legal. Políticos como Iván Cepeda Castro han hecho un esfuerzo grande por explicar que no es casual que estas personas tengan una propiedad sobre grandes territorios de los Montes de María y pues que en función de eso hay necesidad de una justicia social en la medida en que es necesario que se devuelvan las propiedades a sus dueños, aunque exista un título legal de la tierra.